amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida, como siempre, a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Marjorie Freire, con quien ya hemos tenido el gusto de platicar este año, por lo menos una vez hemos estado este año, ¿verdad? Sí. Porque ya estuvimos el año pasado, me parece que estuvimos también, ¿no? Estamos a una vez por año casi. Tenemos que aumentar. Sí, este año 2. Esperamos que el próximo sean más. Sí. ¿Cómo has estado, Mar? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con vos y con tu público compartiendo este importante tema del que vamos a hablar. ¿Cómo te ha tratado el 2019? Fíjate que muy bien. Uh-huh. Bueno, como que al principio tenía como sus desavenencias, hubieron bastantes cosas complicadas personalmente, pero como ya venía yo desarrollando ciertas partes en mí, vi estas como dificultades, como oportunidades para aprender, para crecer, y después de ahí, como de la mitad del año para acá, ha sido realmente fantástico. He aprendido un montón de cosas, he conocido un montón de personas, y prácticamente me he enfocado más. Uh-huh. Sí, porque a veces, bueno, las mujeres en multitask tendemos a desenfocarnos. Creemos que el multitask es una ventaja, pero no siempre lo es. Por eso el hombre muchas veces cumple más algunos objetivos que las mujeres, porque se enfocan en una cosa. Entonces, yo siento que he venido como de así, reduciendo y enfocándome en dos cosas principales como para luego tener la oportunidad de otra vez abrirme. Uh-huh. Sí. Yo lo que digo todo el tiempo es que uno no debe abrir tantos frentes de batalla, digamos, ¿verdad? Uno debe dedicarse a los que puede controlar, y una vez que tiene esos controlados ya expande hacia... Exacto, lo que pasa es todo lo contrario, a veces como... Por ejemplo, está el dicho de tener los huevos en varias canastas, pero ni siquiera tenés controlada la principal. Sí. Entonces venís y varias, y tu tiempo es limitado, tus conocimientos también son limitados. Entonces lo que pasa es que de repente no haces ni siquiera bien uno. Entonces, sí, tenés que tener controlado por lo menos una para después expandirte. Uh-huh. Exacto. Sí. Decías una cosa muy importante, que de repente la actitud. Muchas veces nuestra actitud ante los problemas es echarnos a morir. Así es. Tengo este clavo y más grande, no puedo salir de este clavo, me está matando este clavo, y comienzas a darle vuelta, y cada vez que le das vuelta sentís más grande el clavo. A lo mejor es una cosa chiquitita, pero cada vez la vas haciendo más grande porque le das vuelta y no le encontrás salida. Y eso tiene que ver mucho con la actitud que tenemos en general. Exactamente. Y me parece que en Nicaragua en general nos hemos envuelto mucho en eso de que no le hallamos una salida al asunto, y más bien nos la complicamos y nos la estamos complicando. Digo, desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de la situación en general del país, sino en las situaciones particulares también. Nos hemos venido complicando a veces la vida y no le encontramos salida. Vos dijiste, no, se me están enredando las cosas, voy a empezar a despejar para empezar a componer, a salir. Exacto, lo que pasa es que muchas veces queremos componer todo al mismo tiempo y no se puede. A veces, por ejemplo, puedes tener problemas económicos, problemas de relaciones con tu pareja, y tenés problemas de salud. Entonces vos querés componer esos 3 problemas al mismo tiempo y no podés. Uh-huh. No podés, entonces tenés que comenzar a priorizar. ¿Cuál es el primero? Entonces tal vez primero comenzar con la salud, porque si no tenés la salud, entonces al diablo la economía, y comenzás a resolver el problema económico, y puede ser de que después te pase algo mucho más difícil y pues se fue al hoyo la economía. Entonces, menos dramático. Sos trabajador por cuenta propia y una gripe se te complica, dejas de trabajar. Exacto. Entonces tenés que comenzar a priorizar. Entonces, de los 3 problemas que tengo, ¿cuál es el que puedo resolver ahorita?
Pero generalmente nunca hacemos ese análisis de que principalmente es la salud, porque si soy trabajadora a cuenta propia, entonces si me enfermo, no voy a tener ingresos. Lo hacemos al contrario. Primero nos enfocamos en lo económico. Tengo que generar más, vender más y todo eso. Y entonces no comes bien, te desvelás. No descansás. No descansás, no dormís, no tenés tiempo libre, no tenés tiempo de ocio. Porque las personas erróneamente han pensado que entre más hacen, más productivos son, y no necesariamente. Tenemos que tener tiempos de ocio para que nuestro cerebro pueda ser más productivo. Entonces, a veces nos enfocamos en las cosas que no son. Dentro de las prioridades, no hacemos ese análisis de que, y si me enfermo, ¿qué pasa? Mi relación de pareja sí está mal, pero aguanta. No hacemos ese análisis de las 3 cosas para priorizar y decir esto. Entonces, el cerebro comienza como, me quiere hacer cortocircuito porque quieres cambiar 3 cosas al mismo tiempo cuando tal vez llevas 1 año o 20 años en la misma rutina. O sea, con la misma, hay personas que pasan 20 años con la misma persona y con los mismos pleitos, en los mismos estilos de vida, de salud y los mismos hábitos financieros, y quieren para el próximo año cambiar esas 3 cosas de un solo. Y el cerebro entra en cortocircuito porque lo que hace es como, no, espérate, vamos a lo mismo porque así ahorro energía, así no me estreso. Entonces, vos ves de que no podés cumplir con las 3. Sí, y más bien te estresas más. Y no haces las 3. O sea, de las 3 no haces ni una después. Sí. Exacto. Sí, hay 2 dichos a propósito de lo que acabas de decir. Uno tiene que ver con dejamos de ver el bosque por quedarnos viendo el árbol. Entonces nos centramos a veces en el problema que tenemos y no nos salimos. Exacto. Porque de ahí uno tiene que salirse a veces de uno mismo para ver las cosas desde afuera, que eso pasa por preguntarle a los amigos, a los conocidos, ¿verdad? Eso por un lado, y luego por el otro lado el tema de querer hacer todo, el que mucho abarca poco aprieta. Exacto. Sí, lo que pasa es que científicamente, por ejemplo, cuando uno pasa por un enfado o una tristeza, generalmente lo que hace la persona es comenzar una conversación entre ellas, ¿verdad? Entonces, si es tristeza, te pasó algo terrible, entonces comenzas con la tristeza y el diálogo interno y lo mal que te sentiste, y lo mal que te hicieron, y lo mal. Y en vez de salir, te quedas en vos y en esa conversación. Cuando estás enojado, también volvés a revivirlo y aumentarlo, y pensás que echándolo es lo que va a solucionar, y no. En ambos casos pasa diferente. Cuando vos estás triste y todo eso, tenés que buscar otras personas para que no haya ese diálogo interno, porque si no, ese diálogo interno lo que va a hacer es estar reviviendo y reviviendo lo que te pasó. Y con el enojo, no es cierto 100% que exteriorizándote diciendo, ¿ves que vos me hiciste enojar así? No, porque aumenta. Entonces tenés que siempre también compartir para ver el punto de vista de las otras personas, y eso también tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces, muchas veces lo que hace la gente, o lo que hacemos, es encerrarnos en nuestra casa y en nuestro cerebro, ¿verdad? Y hacemos más grandes las cosas, más grandes. Y a veces necesitamos la perspectiva de otra persona para que nos dé algunas opciones o algunas soluciones. O puedes solamente pedirle a alguien que te escuche también, porque a veces no quieres opinión, solo que te escuchen, ¿verdad? Entonces hay que salirse también de tu diálogo interno, hay que salirse, no hay que quedarse ahí, porque lo hacemos más grande, y lo peor es que lo revivimos. Vos, no sé, tal vez te ha pasado, ¿verdad? Es que muchas veces comenzás a pensar en algo que te pasó y comenzás a sentirlo. O sea, si fue algo que te dolió, comenzás a sentir ese dolor. Si fue algo que te enojó, ya comenzás a sentir, o comenzás a pensar en una situación que no ha pasado y ya comenzás a sentir enojo, alegría o algo. Sí. Entonces, pasa con los diálogos internos, que es necesario a veces hacerlo, pero tenemos que ver cuáles son los que tenemos que hacer.
o cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí. Que eso pero todo eso pasa por buscar de alguna manera algún tipo de ayuda también. Pues, es decir, sea cual sea la situación, siempre es bueno encontrar un apoyo. Exacto. Que no necesariamente es la ayuda profesional, como vos decís, de repente lo único que necesito es que alguien me oiga. Exacto. Contarle a alguien. Y hay que ser claro, sí, decirles a tus amigos, porque yo lo comencé a aprender, me contaban algo y entonces yo le decía, ¿qué quieres de mí? ¿Que solo te escuche o que te dé una opinión? Ambas. Ok. Porque nosotros somos muy buenos. Somos jueces, bárbaros jueces. No. Y además consejeros. Hay un dicho o algo que dice, nosotros escuchamos solo para responder. No hay escucha activa. O sea, no, yo te estoy escuchando para decirte ya de mi opinión. Entonces, tenés que decirle a la otra persona, mira, quiero hablar con vos o quiero contarte algo, pero solo quiero que me escuche. Necesito alguien para desahogarme. Eso quiere decir que no estoy esperando tu opinión, que no estoy esperando que me digas qué hacer, pero solo quiero que me escuche. Puede ser que ya a medida que vaya aflorando la conversación te diga, ajá, ¿qué opinas? Ahí te dan como la autorización de opinar, porque a veces solo necesitas ciertas cosas, pero uno no es claro también. No es claro decir, solo quiero que me des tu opinión, o quiero que solo me escuche, o quiero... No somos claros. Pero es que a veces hemos aprendido a hablar. Ni a escuchar. Además de escuchar, pues, decir, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos en lo general, que no escuchamos. Es decir, vos me estás hablando, pero yo estoy pensando en qué te voy a responder y dejé de ponerte atención para responderte. Entonces vos empezás a contarme tu rollo y ya yo ya tengo tu solución. O lo comenzás a comparar con cosas tuyas. Sí. Es estrella, las personas que comienzan vos le estás contando algo y a mí me pasa igual que no sé qué, y ya se centra en la otra persona y no en vos. Claro. Entonces hay que ser más empático. Escuchar y saber hablar es empatía, o sea, escuchar es empatía, preocuparte por los sentimientos de la otra persona. ¿Lo ponemos como primer propósito para el 2020? Sí, porque si somos más empáticos, creo que vamos a vivir una vida más consciente. Cuando sos más empático, vivís una vida más consciente. Y si queremos que nuestros hijos sean empáticos, tenemos que comenzar nosotros. Para que las futuras generaciones sean más empáticos, la vieja generación tiene que comenzar a ser más empática. Empático, entendiendo empático, ponerse en los zapatos del otro, entender al otro, comprenderlo, no necesariamente juzgarlo. No, es todo lo contrario, no es juzgarlo. O sea, empático es ponerte en los zapatos y sentir lo que esta persona sentiría. O sea, si estás pasando una pérdida emocional o un duelo, ponerte en los zapatos es sentir lo que vos sentís en un duelo, que se te muera alguien. Y si es una pérdida emocional que te dejó la pareja o algo, es sentir cómo sentiría esta persona para ver cómo le ayudarías, por ejemplo. Eso es empatía, ponerte emocionalmente en la otra persona. Entonces, cuando vos te pones emocionalmente en los zapatos de la otra persona, creo que ahí es donde comenzamos a juzgar menos, porque cuando, por ejemplo, pasas con una pérdida emocional, a veces, ¿para qué estás llorando? ¿Por esa mujer o por ese hombre? Si no valía la pena y que no sé qué, en vez de... Hay peces en el mar, hay montones. Peces, entonces, o sea, no te dejan ni pasar por el proceso, sino que ya te mandan a pescar. No. Y cuando yo lo vi recientemente... No, espérate, además, a eso se le suma algo más. Vamos a echarnos un trago y ya nos olvidamos de esto. Ajá, o sea, utilizaste... las escapatorias. Las escapatorias. Pero también pasa con los duelos, o sea, se murió tu mamá, se murió tu hermano, se murió. En ese momento ya te están diciendo, resignate, esto pasa, que no sé qué, y no te dejan pasar por el duelo. Sí. Entonces, en ese momento hay que ser empático, sí, abrazarlo, eso, pero hay cosas, aunque uno ya sabe que la muerte es inevitable, que todo vamos ahí, ya en ese mismo día, en el velorio o en el entierro te están diciendo superarlo, prácticamente. Sí, lo vas a superar, lo vas a aceptar y todo eso, pero en ese momento me duele, claro. Porque... soy humano. Y puede ser también, aunque haya sufrido esta persona, me duele, y tal vez mi llanto tal vez sea de alegría también porque ya dejó de sufrir, ¿verdad? No todas las lágrimas son de tristeza. Entonces,
Empático es eso también, dejar pasar por los procesos, no limitarte el proceso, porque no sabemos cómo lidiar con las emociones, no nos gusta ver a las personas llorar. Sí. Y sí, tampoco sí. reírse de alegría. O sea, cuando una persona se ríe con vos decís, ¿qué le pasa? Sí, se le Entonces, aflojó ni el con la tornillo, risa sí. ni con los llantos Sí. podemos. Entonces, sí, sería un buen propósito ser más empático este de 2020. Empezar a trabajar en empatía. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Marjorie Freire. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Marjorie Freire. Decíamos que un primer propósito interesante para el 2020 es lograr ser empáticos. Exacto. Pero una cosa es que yo diga voy a ser empático y otra cosa es que logre ser empático. Exacto. Conversábamos durante la pausa que realmente eso es un asunto de prepararse. Es decir, planificarse, prepararse. Claro, vos decís, querer ser empático no es lo mismo como querer comprar un carro, ¿verdad? Uh-huh. Pero lleva el mismo proceso. Si yo quiero comprarme un carro en el 2020, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Si tengo los mismos ingresos, tengo que aumentar esos ingresos. Tengo que llevar una planificación, o sea, voy a aumentar mi ingreso para cubrir la cuota, para la gasolina. Tengo que hacer un research, una investigación de qué carro quiero, el rendimiento, y si tengo las facilidades en la casa de guardarlo, y si no, ¿dónde lo voy a guardar? Entonces, eso mismo que lleva adquirir un bien, que si es tu propósito o tu meta, tiene que ser una habilidad blanda. O sea, yo quiero ser empático, entonces, ¿qué debo de hacer para ser más empático? Tengo que leer, tengo que ir a talleres, tengo que juntarme con personas que son empáticas, tengo que ir a lugares vulnerables para que mi empatía se desarrolle, pues, porque en el mismo círculo, pensando que todos estamos bien y que lo que tengo me lo merezco. O sea, sí tenés que tener merecimiento, pero tenés que tener más de agradecimiento. Sí. Y eso también es empatía. Entonces tenés que hacer un sinnúmero de cosas, de acciones para poder llegar a la empatía. Entonces tenés que formular un plan de acción para llegar a eso. Y ponerte un tiempo, o sea, obviamente no es de la noche a la mañana, un año ya sos empático, pero puedes decir, bueno, en 6 meses voy a aprender acerca de la empatía. Entonces, en esos 6 meses, tenés que ponerle fecha, porque si no siempre es un sueño, un anhelo y todo eso, y por eso es que muchas veces no cumplimos los propósitos porque no los convertimos en metas. Una meta tiene que ser definida, con alcance, medible, alcanzable. Entonces, si vos decís no en 6 meses, no, porque es muy poquito tiempo, entonces le pones un año. Es un año. O le puedes poner 2 años, pero ya le pusiste tiempo. Ya por lo menos solo te toca ir revisando. Y 2 años para ser empático, pero en eso, bueno, voy a ir a un taller, en 6 meses tengo que irme a un taller por lo menos. En 6 meses tengo que leerme un libro por lo menos. En un año tengo que ir por lo menos 2 veces a, no sé, una obra social o algo. Entonces, hay que transformar estos propósitos en metas para poder cumplirlo. Porque igual pasaría con el carro. Ay, me quiero comprar un carro en el 2020, pero si no le pones una fecha, tal vez tenés los ingresos y los vas a destinar al carro y los vas a quitar de un lado para destinarlo, tenés que ponerte una fecha, tenés que hacer toda esa investigación medible, alcanzable, para poder cumplirlo. Si no, siempre va a ser lo mismo que le pasa a todo el mundo, que como quiero bajar de peso, ir al gimnasio y voy a comenzar en enero, y arrancan, pero ya el próximo diciembre volvió la historia. Ok, ponemos como propósito, segundo propósito importante, planificar. Planificar, exacto. Ya dabas algunos detalles de la planificación, es decir, uno tiene que proponerse metas.
uno tiene que proponerse metas. Y ese es un buen propósito de año nuevo. Lo cierto es que, a ver, con alguien conversaba hace unos días y le decía, a propósito de su cumpleaños, bueno, empieza tu año nuevo. ¿Ah? Que la verdad es que, es decir, son como momentos que le dan a uno la oportunidad de replantear algunas cosas, ¿no? Okay, entonces vamos a decir que el 2020 o el fin del 2019, inicio del 2020 es esa oportunidad para todos, pues, planificar. Tenemos que planificar algo que podamos hacer, ¿no? A ver, porque no voy a planificar, yo que no estoy haciendo ejercicio, no voy a planificar que voy a correr el maratón en febrero. No. Porque lo que me voy a morir en el arranque nada más, ¿no? Entonces voy a planificar que dentro de 2 años yo voy a ir a un maratón, entonces eso significa que voy a empezar a correr pasito a pasito, forma, sí. Para comenzar, como los chiquitos, para comenzar a correr primero tenés que comenzar a caminar. Claro. Si vos no caminás, si vos querés ir al maratón dentro de 2 años, pero si ni siquiera salís a caminar, entonces no pretendas correr porque el primer día que corras vas a andar ligado, te puedes también doblar el pie o cualquier cosa, vas a comenzar primero a caminar. Así es. Entonces vos pones, bueno, voy a caminar 20 minutos o incluso 5, es que vas pequeñito y para ir aumentando. Lo que pasa es que hacemos todo lo contrario, entonces dicen, no, voy a comenzar a correr y voy a comenzar media hora. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Andas todo ligado y no querés... Y entonces ni siquiera te quieres levantar. No te quieres levantar, y entonces no. Entonces tenés que comenzar como pequeño. Entonces voy a comenzar a caminar y tal, voy a comenzar 20 minutos y eso lo voy a hacer por 1 mes. Después voy a comenzar a trotar y lo voy a hacer por tanto tiempo y vas a ir viendo tu resistencia. Después voy a comenzar a correr y voy a comenzar a correr medio kilómetro con intervalos y después voy a correr 1 kilómetro y me voy a ir inscribiendo en las carreras que vaya viendo, que hacen de 1K, de 5K y todo eso para ver cómo es, para irme preparando. Entonces tenés que ir planificando cada cosita, pero pequeño. Lo que pasa es que, como decías el dicho, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces comenzamos como full, ya voy a ir al gimnasio y en el gimnasio pasas 2 horas cuando nunca en tu vida has hecho. Entonces yo cuando retomé el ejercicio comenzaba en mi casa y hacía 5 minutos porque primero lo que tenía era hacerme el hábito de que necesitara mi cuerpo movimiento. Entonces comenzaba 5 minutos, después le hacía 10 minutos, después le hacía 15 minutos, después le hacía 20 minutos. Eso es lo mismo como si tuvieras el objetivo de comenzar a leer un libro. Sí. Entonces voy a comenzar a leer 1 hora. No, comienza a leer 5 minutos o 1 página diario, por ejemplo, o 5 páginas diario, para irte haciendo el hábito. Entonces, la planificación va de la mano con los hábitos. Usted tenés que ser claro cuáles son tus hábitos que querés mejorar. O sea, si no tenés el hábito de la lectura y querés mejorar ese hábito, tenés que planificar cómo lo vas a mejorar. Porque eso al final va a ser el propósito, por decir, ay, quiero... Este 2020 leerme 5 libros, ese es mi propósito. El 2019 no te leíste ninguno. Entonces no tenés el hábito. Sí, el 31 de diciembre del 2018 dije que iba a leer 5 en el 2019 y no leí ni uno en el 2000. Pero también pasó que no planificaste. Así es. No planificaste eso. Entonces, esto es importante, incluso sería como el propósito A, en vez de la empatía, porque tenés que planificar la de la empatía. Entonces, la planificación, que es algo que no hacemos, que deberían de enseñarnos desde pequeños para poder comenzar a hacerlo un hábito. Nos facilitaría la vida, realmente. Yo lo he experimentado, yo no planificaba nada. Ahora he venido planificando, o sea, planifico mi día, un día antes o en la mañana, qué es lo que voy a hacer, a dónde voy a ir. Y todavía a veces me falla, porque a veces no apunto la cita y entonces me quedo... porque es un hábito. Entonces yo he venido cambiando ese hábito y he visto que planificar realmente me ayuda más a no andar apagando fuegos y saber a dónde querés llegar. O sea, entonces a veces la gente piensa que planificar solo tiene que ver con una empresa, pero no. O sea, planificar
es desde, pues, incluso si sos ama de casa, tenés que planificar tu día, cómo vas a distribuir los quehaceres de la casa, el cuidado de los niños, el cuidado de tu esposo, tenés que planificarlo. Entonces, la planificación no es solo para una empresa, la planificación es individual. Sí. Es individual. Sí, y la verdad es que eso te eleva la productividad. Exacto. Estés en donde estés. Exactamente. Y este aparatito te facilita eso porque tiene una agenda. Exacto. ¿Verdad? Y la agenda tiene recordatorios. Tiene recordatorios y demás. Entonces, eso de alguna manera te viene ayudando. Es decir, lo que hay es el hábito de apuntar lo que querés hacer. ¿Verdad? Exacto. Porque apuntado además tenés una visión. Sí. Es decir, a ver, espérate, aquí metí 3 cosas que no van a pegar la una con la otra. Tengo que ir del 7 Sur al aeropuerto y me di 5 minutos nada más. Eso es imposible poderlo hacer, a menos que tuviera un teletransportador al estilo película, ¿no? Exacto. Sí, entonces te permite realmente tener una visión de las cosas, de lo que hay que poder hacer. Pero entonces decimos que para planificar hay que pensar en algo que es realizable, exacto, algo que se puede medir, sí, que podemos programarlo por etapas inclusive para poderlo realizar, no sé, por ejemplo. Y que sea específico. Esa es una de las claves también, que sea específico, porque a veces uno dice, pues, quiero ser saludable. Eso no es específico. Sí. O sea, saludable, quiero bajar de peso. Eso tampoco es específico. Quiero bajar 20 libras en este 2020. Eso es más específico, o sea, quiero bajar 20 libras, porque puedo bajar de peso y bajé 2. Sí. Y entonces... Y ya está, ya contento. Está. No, sí. ¿Cuánto? Entonces, por eso ellos tienen que ser más específico, medible, alcanzable. Entonces, como, ¿puedo bajar 20 libras este 2020? Sí, hay muchas personas que lo logran, pero ¿en base a qué? O sea, en una mala alimentación posiblemente, en que... Cuando te digo mala alimentación es que comienzan a limitarse la alimentación. Alimentarse en vez de nutrirse bien. Entonces dicen, no voy a cenar. Sí. No voy a cenar. Y obviamente puedes bajar e incluso, a mí me ha pasado, yo me he pasado por todo eso. Entonces bajas súper rápido en 2 meses. Bueno, con pastilla y todo eso, 20 libras en 2 meses. Pero no cambiaste hábitos alimenticios, no cambiaste hábitos físicos, y entonces en el 3er mes volvés a subir, o en el 4º mes, o después de 6 meses volvés a consumir lo mismo que consumías, ya comenzás a cenar, ya comenzás a comer fuera y volvés a subir las 20 libras. Entonces, ¿realmente es alcanzable esas 20 libras en el año? Sí, pero ¿sostenible? Tal vez no. Entonces, voy a hacer una meta de 10 y sostenible, que no regrese nuevamente esas 20 libras a mí. O financieramente, quiero comenzar a ahorrar, y entonces vos decís, voy a, no sé, ahorrar $20 todos los meses. Pero es sostenible, tal vez comenzas, pues no tenés el hábito. Puedes comenzar más pequeño para irte haciendo el hábito y ir aumentándolo. Porque la cuestión es que sea sostenible en el tiempo. Ese nuevo propósito. Y yo diría que si que estás pensando en el ahorro, proponete una meta. ¿Para qué querés ahorrar? Exacto. Es decir, es que yo voy a ahorrar $20 cada mes, de manera que voy a tener $240 al final del año, porque me quiero comprar tal cosa que cuesta más o menos por ahí, ¿no? Sí, tenés que tener una motivación. Sí. Exactamente. Para poder comenzar eso es lo que le enseño cuando hablamos de transformación de hábitos. Hay muchas personas que cambian hábitos súper rápido y otras no, y tiene que ver la motivación detrás de ese hábito. Entonces, si voy a ahorrar porque voy a ahorrar y porque todo el mundo dice que hay que ahorrar. Sí. Pero no tenés ¿para qué? O sea, no tenés ninguna, o sea, y si me pasa, tu motivación es tener ahí un colchón en donde si pasa algo yo pueda tener eso, o irme de vacaciones, o comprarme algo. Entonces, si está esa motivación, entonces posiblemente sea más probable que ahorre a que no, porque aunque todo el mundo, las cajetillas de cigarrillos dicen no fumar, porque es dañino para la salud. Para la salud, sí. Pero había unas que te ponían hasta la foto de unos pulmones
dañados. Pero la gente sigue fumando. Bueno, y te cuento que en neurociencia estudiaron esas cajetillas y esos mismos anuncios más bien incentivan a fumar. Ah, sí, ¿ves? Imagínate. Sí, incentivan a fumar. Entonces, si no hay una motivación detrás de dejar de fumar, aparte que no sean las advertencias, entonces no vas a dejar de fumar. Sí. Tiene que haber motivación. Así es. Bueno, vamos, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Marjorie Freire. El tema de los hábitos, lograr cultivar buenos hábitos, cambiar el chip. Hemos hablado ya otras veces de cambiar el chip y la importancia que tiene de cambiar el chip que tenemos en la cabeza, la programación que nos hemos y que nos han y nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida para tener ciertas actitudes, ¿no? Lo que decíamos al inicio del programa, a veces nos echamos a morir de entrada, ¿no? Entonces, y eso es un hábito. Y es un hábito, sí. Entonces, ese podría ser un propósito muy importante del 2020, cultivar buenos hábitos. Sí, pero ahí vamos a priorizar los cambios de hábito. Yo considero que entre más sabemos cómo funciona o cómo funcionamos nosotros y cómo funciona nuestro cerebro, somos capaces de colaborar con nuestro cerebro y cambiarlo. El 90% de nuestro comportamiento está basado en hábitos. Cómo comemos, cómo dormimos, cómo manejamos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos. Todo es hábito. Entonces, el cerebro utiliza los hábitos para ser eficiente. Él reconoce una acción que se repite y lo convierte en un hábito. Y ese hábito le va a ahorrar energía, porque eso es lo que busca nuestro cerebro, ahorrar energía. Entonces, cuando vos has tenido por mucho tiempo un hábito, llámese malo, cambiarlo tiene que ir de la mano con una motivación. Y lo gracioso o irónico de esto es que el cerebro no reconoce entre un hábito bueno y un hábito malo. Lo que reconoce es una acción que se repite y la automatiza para ser eficiente, ahorrar energía. Entonces, cuando vos comenzás a cambiar un hábito, ahí comienza el pleito entre nuestro cerebro y tu voluntad y todo lo demás, y es por eso que muchas veces no logramos cambiar los hábitos, porque no decís, ay, que yo soy así. Soy así y me es difícil y entonces no puedo dejar de beber, no sé, tal vez licor, Coca-Cola, no puedo dejar de fumar porque yo ya soy así. No puedo dejar de ver la televisión, sí. No puedo dejar de ver el celular, aunque vos sabés que, o ver las redes sociales, aunque vos sepas de que perdés tiempo, que tal vez no es algo productivo, etcétera, y no te pones límite, entonces es que no puedo. Es que vos tenés ¿cuál sería la motivación de cambiar ese hábito? O sea, invertir esas horas que tal vez paso aquí, invertirla con mi familia, con mi hijo, o leer algo, estudiar algo, o sea, ¿qué motivación hay? Pero cuando vos sabes cómo funciona tu cerebro, podés colaborar. Entonces, a mí, por ejemplo, ahorita a mí me gusta hacer mucho ejercicio, entonces yo tenía que ahorita cambiar las rutinas porque quiero comenzar a definirme, entonces eso es músculo. Pero me cambian la rutina y me ponen una rutina más pesada. Y ahí viene un pleito con mi cerebro, incluso hay un día que no fui, porque a mí imaginaba que iba a ser dura y todo eso, pero comencé a colaborar con mi cerebro, a decirle, no, o sea, ya tenés el hábito del ejercicio, tenés que hacerte el hábito ahora de que no estás haciendo ejercicio para bajar de peso, sino para definirte, entonces tenés que ayudarte, y entonces era como, ¿para qué lo quiero? Y comienzo a colaborar con el cerebro, pero pues yo ya sé qué está pasando, entonces tenés que ser como más consciente, para poder cambiar hábitos tenés que estar consciente de que no va a pasar de un día para otro, que no va a pasar en 21 días o en 66, pero cuando vos ya has comenzado y arrancado, llevas una semana, 21 días, 66 días, 90 días. Es más probable hacerlo que no hacerlo.
Pero no va a ser de la noche a la mañana, porque sí puede ser de la noche a la mañana cuando está una motivación. Yo les contaba, tuvimos una charla el sábado pasado y hablamos de transformación de hábito. Entonces yo les contaba que mi tío dejó de fumar cuando había fumado por, no sé, 15 o 20 años. Y entonces la gente piensa que es por la salud y todo eso, y no. Él le pidió un cigarro a un compañero de trabajo, se lo negó y al día siguiente dijo, no voy a llevar cigarro para que cuando me pida, no tenga. Al siguiente día dejó de fumar prácticamente, o tal vez fumaba ya en su casa, pero en el trabajo, que era donde pasaba más tiempo, ya no llevaba cigarro, para no darle de cigarro al que se lo negó, y ha dejado de fumar, ya no fuma. Entonces su motivación era negarle el cigarro que le negaron. Ok, creó un hábito en plan pleito. Exacto. Sí. Entonces tenés que ver cuál es la motivación para cambiar ese hábito. Y voluntad. Y que haya un valor tuyo detrás de ese cambio de hábito. Entonces ahí vamos a algo que ahorita estaba viendo con un mentor que se llama Antonio Aguerri, de metas con propósito. Y una de las cosas que hablaba es acerca de que, y eso lo conocemos, que muchas personas no tenemos definido o no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, cuando no tenés claro el propósito de tu vida, entonces no estás claro, la planificación, no estás claro para dónde vas y no estás claro qué hábitos tenés que cambiar o qué tenés que mejorar para poder llegar a lo que querés llegar. El propósito de tu vida, por ejemplo, si el propósito de mi vida es ayudar a muchas personas a transformarse, la conciencia y todo eso, entonces, ¿qué tengo que yo llegar a hacer para poder ayudar a las personas? Porque esto no es que cuando hablas de propósito de vida la gente se piensa como una Madre Calcuta, Madre Teresa Calcuta o un Dalai Lama o alguien así extraordinario. No, todos tenemos un propósito de vida. Sí. Ser el mejor presentador de televisión. ¿Qué tengo que hacer para eso? Entonces posiblemente tendrás que cambiar algunos hábitos, ¿verdad? Para poder llegar a ser el mejor presentador de televisión. Cuando uno está claro de el propósito de vida, es más fácil que puedas planificar metas, puedas cumplirlas, puedas cambiar hábitos. Entonces como que todo va de la mano, pero como andamos a la deriva, o sea, nosotros venimos, vivimos, estudiamos, trabajamos, pero no sabemos ni por qué que estamos trabajando. O sea, tal vez mi propósito de vida, y si ya estoy trabajando, es ser la mejor vendedora. De lo que me pongan a vender, pero soy la mejor vendedora, o la mejor vendedora de ropa. ¿Y cómo lo hago? O sea, hago sentir a mis clientes bien, les pregunto, o sea, hay un montón de cosas, pero mi propósito de vida es ser la mejor mamá, o la mejor esposa, o siempre los propósitos de vida es ser lo mejor en algo, no vas a apresar. Mi propósito de vida es ser la peor estudiante. No. Esa es una consecuencia de no tener un propósito de vida, porque sos el peor tal vez, o te consideras el peor porque no has visto cuáles son todas tus talentos y todas tus cualidades. Entonces hay que tener, para poder comenzar a transformar y cumplir todos nuestros propósitos, realmente primero tenemos que irnos adentro, no salirnos, irnos adentro y comenzar a encontrar nuestro propósito de vida. Y entonces, ese otro... otra tarea muy interesante. Eso te iba a decir, y eso tiene que ver mucho con, es decir, lo que empezamos conversando, tiene que ver con los hábitos, ¿no? Exacto. Y realmente es encontrar una razón de ser al final de cuentas. Exacto, una razón de vivir. Sí, que el propósito podemos tener un propósito enorme, un gran propósito, pero debemos de llenarnos de propósitos pequeños que nos hagan los escalones a ese gran propósito, ¿no? Sí, exacto. Exacto, entonces todo esto es también como elevar un poquito de tu conciencia, ser más consciente con vos, consciente con el mundo que te rodea.
Y no vivir en automático, porque estábamos hablando antes de iniciar que muchas de las acciones que tomamos son inconscientes, muchas de las decisiones que tomamos también tienen que ver con los hábitos. Recuerda, el comportamiento se basa en hábitos y los hábitos se hacen de manera inconsciente. Vos tenés el hábito de manejar e irte por una ruta inconscientemente. Entonces, cuando llevas un poquito de conciencia, pasas de ese nivel de inconsciencia a ser más consciente, entonces ya sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ya sabes por qué querés cambiar ese hábito, ya sabes por qué querés cumplir ese propósito. Desde lo más, podríamos decir, superficial, desde comprarte un carro. ¿Cuál es el propósito de ese carro? O sea, con ese carro me puedo movilizar e irme tal vez a una comunidad. Si mi propósito es ayudar, irme a una comunidad, más fácil llegar ahí y poder brindarle los conocimientos a estas personas que no lo tienen, etcétera. Entonces, hasta la compra del carro puede tener un propósito ligado a tu propósito de vida. ¿Ya? Entonces, de comprar un bien material está ligado a tu propósito de vida. Entonces, creo que ese puede ser también un factor de motivación. Entonces, pero para comprarme el carro tengo que ahorrar o tengo que generar un ingreso. Entonces, ahí tienes que comenzar a cambiar algún hábito financiero. Entonces, todo está ligado. Pero cuando vos no tenés conciencia, no te conoces el propósito, no sabes ni... Solo porque quiero comprarme el carro porque todos mis amigos tienen carro. Sí. Posiblemente no lo vayas a lograr. O sí, pues si ese es una motivación fuerte, entonces te lo vas a lograr, pero puede ser que no hayas planificado y puesto en evidencia muchas cosas como la cuota del carro, la gasolina, los repuestos, que a muchos nos pasa, porque a mí me pasó cuando compré carro hace como, no sé, 10 años atrás. O sea, yo decía, ¿carro? ¿Qué? Y solo tomé en cuenta tal vez la cuota del carro y no tomé la gasolina, los repuestos, el cambio de aceite. Todo el rodamiento, porque no planificas. A veces es como, porque esa es una etapa o algo que quiero cumplir y está bien, pero no planificas hace 10 años no sabía la importancia de planificar. ¿Le checabas el aire a la llanta? No, periódicamente. ni eso también. Es que cuando uno por ejemplo, pues con el carro a uno le ocurre eso, ¿no? Que uno se le olvida de que el carro tiene llantas y que necesita aire, que tiene aceite y que hay que cambiarlo, que hay que checar el radiador. Es decir, una serie de conocimientos no necesariamente mecánicos, ¿no? Sino de cuidado diario, y a uno se le van por alto. Y es claro, hábito. Exacto. Y hay muchas cosas que no lo hace hábito. Me acuerdo que cuando estaba comenzando a manejar, entonces me iba de mi casa al trabajo aprendiendo. Y lo primero, cuando ya eran las 6, las luces. Se me olvidaba poner las luces porque no tenía el hábito. Entonces todo tiene que ver con el hábito. Ya después voy a saber que está oscureciendo y ¡plá! Ya ni estás pensando, ay, tengo que encender. Sí. Ya ni lo piensas. Obviamente, ¿cuánto tiempo tomó hacerte el hábito? Me paró un policía y casi me multa porque no llevaba las luces. Entonces es como que ya está más consciente. Entonces tenemos que como elevar un poquito nuestra conciencia, dejar de andar en el nivel automático para poder comenzar a cumplir estos propósitos, porque hay muchos chistes y hay muchos memes en el Facebook de los propósitos y la gente se sigue riendo y sigue no cumpliéndolo. Sí, que me parece que ese decíamos, es un propósito importante para hacer a propósito de Año Nuevo. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Marjorie Freire. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, conversamos con Marjorie Freire. Todo esto, Marjorie, y empezamos allá al inicio y decíamos que a veces necesitamos ayuda. ¿Podemos hacer todo esto solo? Es decir, hacernos el hábito de la planificación, hacer hábitos, crear propósitos. Yo considero que no. No, somos seres sociales y necesitamos pertenecer a una tribu. Entonces, si uno quiere cambiar algún hábito, tenés que buscar algunas personas que ya tengan ese hábito. Porque si no, a la tribu que ya perteneces, que no tiene ese hábito, te va a jalar.
hablábamos, por ejemplo, ejercicio. Yo tengo un grupo de personas que tenemos como 2 años de reunirnos en el parque japonés todos los domingos a hacer ejercicio, en horas en que nadie se levanta. Eso nos ayudó en la semana a hacer ejercicio. Entonces tenemos una tribu en un grupo de WhatsApp que ponemos los videos y todo eso. Entonces, si vos no estás haciendo ejercicio y me ves hacer ejercicio cuando estás embarazada, entonces vos decís, y si esta puede embarazada y yo no estoy haciendo nada, entonces te motiva. Club de lectura, tengo un club de lectura ahorita con unos estudiantes que teníamos un curso de liderazgo, entonces tal vez no leen ni un libro al año. Entonces, ¿cómo comenzás a crearte el hábito de la lectura? Tal vez con un club de lectura. Entonces, estoy en un grupo de lactancia porque promuevo la lactancia con mi hijo, entonces es un grupo de ayuda. Sin ese grupo de ayuda, seguramente no hubiese podido llevar a cabo la lactancia exclusiva que yo quería con mi hijo. Entonces, yo soy fan de los grupos de apoyo, porque yo sé que hay personas a mi alrededor que no quieren cambiar su hábito y van a hacer un tropiezo. Entonces, yo necesito tener otro como un respaldo para poder lograrlo. El hábito que queremos cambiar, las personas que comparten con nosotros el hábito que queremos cambiar, de repente se nos convierten en un lastre para ese hábito. Sí. Y es importante deshacerse del lastre. Exacto. Hay realmente personas que vas a perder en el camino. Entonces uno lo que tiene que valorar es cuánto te aporta esa persona. ¿Cuánto te aporta? O sea, ¿realmente te está aportando algo? O invitarlo. Pues yo invitarlo, porque yo realmente tenía como ese mismo grupo de ejercicio y invitar a mi hermana y nunca iba. Hasta que fue cediendo y comenzó a unirse. Y ahora ella tiene el propósito de ser más saludable, ya ha ido al gimnasio, ha ido al nutricionista, ha estado más tiempo yendo a hacer ejercicio. Pero me tomó tiempo que ella se uniera. Pero yo seguí con mi propósito y me seguí uniendo con otras personas. Entonces, muchas veces en tu familia no van a ser las primeras personas que van a unirse a vos. Pero también van a ver que lo estás haciendo y pueden después unirse. Pero realmente es necesario. Si vos no tenés carácter, carácter no quiere decir que seas enojona, ¿verdad? Que tengas carácter y no tenés fuerza de voluntad, los grupos de apoyo te van a ayudar mucho. Porque no todo lo podemos hacer sola. Hay un dicho que dice, solo podés llegar, pero en grupo llegas más lejos. Entonces necesitamos pares y personas que estén ya, o comences con ellos, o ya tengan ya el hábito ellos, de la lectura, que sean empáticos, de todo lo que hablamos, que planifiquen. Personas que, además, si vos no sabes planificar y querés comenzar a planificar, tenés que buscar personas que ya sepan planificar, para que te den un norte, si no, vas a comenzar a hacerlo mal. Sí, y te vas a enredar y te vas a decepcionar y vas a dejar de hacerlo. Exactamente. Que ese es el gran problema a veces, decepcionarse de lo que uno empezó, y volvemos otra vez al inicio y además nos enterramos más. Y te decís fracasado, comenzaste tal vez, hay una muchacha que me dice, no, comencé a hacer ejercicio y entonces me siento fracasada porque ya no continué. Pero es que ella quiere ir 5 veces o hacer todos los días. Y tu tiempo, porque tal vez trabajas, sos mami y todo eso, no te da. Entonces, reducirlo, ponerlo a una meta alcanzable por tu tiempo. Entonces, ponelo 3. O te buscas un grupo que sí haga como quiere hacer. Exacto, pero la cuestión es que cuando no contás con las herramientas, cuando tenés el grupo y todo eso, entonces es muy fácil decepcionarte y sentir fracaso. Pues. Pero nada de fracaso, para mí todo es aprendizaje. Entonces, si en ese momento ya no lograste hacer algo, es como redefinirlo otra vez. Ok, ¿por qué no lo logré? Necesito más motivación, solito no puedo. A mí no me gustaba hacer ejercicios con la gente en grupo. Después vi que me motivaba. Competencia, me gustaba. Y está bien competir, pues, como sentir de que hago los ejercicios igual que ellos o mayor que ellos, entonces eso me ayuda a motivarme. Entonces uno tiene que encontrar la motivación, ya sea conocer nuevas personas. Entonces voy a ir a un grupo porque voy a conocer a esta persona, pero también este grupo es de, no sé, de lectura o de ejercicio, entonces me va a ayudar porque
me gusta socializar, conocer más personas o ser competitivo, etcétera. Ok, buscar los grupos de ayuda que no necesariamente son grupos de ayuda, sino que se convierten de alguna manera en grupos de ayuda. Sí. Porque, es decir, porque sí existen grupos de ayuda, pero estos son grupos en los que uno se apoya realmente. Lo podés comenzar vos también. Podés comenzar, porque así prácticamente fue lo que hicimos nosotros con este grupo de ejercicio. O sea, nosotros queríamos ser más saludables, entonces comenzamos a crear este grupo y comenzamos a invitar a gente. Entonces, vos podés comenzarlo y unir a otras personas. Y se van a ir algunas se van a ir y otras se van a ir quedando. Sí. Eso te va a ayudar a tener tal vez compromiso para cumplir el hábito. Sí, eso que acabas de mencionar es importantísimo, me parece a mí, que es comprometerse con uno. No es comprometerse con la gente, es comprometerse con uno. Exacto. ¿Ah? Serle fiel a uno mismo. ¿Ah? Es decir, yo lo que quiero para el próximo año es esto, ¿ah? Y entonces voy a procurarme para mí, no es para la gente, para mí voy a procurarme. Exacto, compromiso, comprometerte. Si el compromiso es importante, ese es un valor que te va a ayudar a cumplirlo. Un valor, motivación, porque yo soy una persona comprometida. Si no, tenés que buscar otro tipo de valor que se ajunte, no sé cómo sería la palabra, pero tenés que buscar un valor importante para vos para poder cumplir esa transformación. Un valor que te motive. Exacto, un valor que te motive. Bueno, quiero agradecerte, Marjorie, haber estado con nosotros. Mis mejores deseos para el 2020. Igual, muchas gracias por la invitación. Que tus propósitos puedan cumplirse. Estamos planificando ya. Sí, importante. Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de provecho para usted.